Inicio, buen día, estimados padres de familia. Es un placer tenerlos acá en nuestra escuela para padres. El día de hoy les acompaña Miss Nubia Zúñiga y Miguel Méndez del Departamento de Psicología. Nos acompañará la licenciada Iracema Ramos, máster en Psicología Clínica, con el tema El rol de los padres y la responsabilidad parental. Más adelante se les estará compartiendo el link de la asistencia de escuela para padres. Muchas gracias. Los dejo aquí con la licenciada. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Iracema Ramos, psicóloga de profesión desde hace aproximadamente, quizás 16, 17 años aproximadamente. Tengo 41, casada, dos hijos, hija, hermana, esposa, profesional, mujer, ¿verdad? Y es un tema bastante importante. Agradezco la puntualidad y asistencia de cada uno de ustedes, la oportunidad que me da de nuevo la escuela para poder compartir con ustedes este tiempo. Como les decía, les pido disculpas por el audio que se escucha afuera de la música, que no corresponde al ambiente, que son cosas que no están en mis manos en este momento cambiar, ¿verdad? También, si tomo agua, les pido disculpas si en este momento ustedes no tienen la oportunidad de hacerlo. Y pues comenzamos. La responsabilidad del rol parental, habría primero que definir estos dos términos, el rol, parentalidad, responsabilidad. Entonces empecemos con esto. Responsabilidad viene siendo, lo pudiéramos catalogar como el dar cumplimiento a las obligaciones. Importante, cumplir algo que nos corresponde hacer. Ser cuidadosos al decidir o al realizar algo. Obviamente, yo sé que sabemos que cuando nos convertimos en papás, las decisiones que nosotros tomamos ya no corresponden solamente a que la consecuencia me va a afectar o me va a alcanzar solamente a mí, sino que cada una de las decisiones que nosotros tomamos están siendo también consideradas o deberían de ser también consideradas porque llegan a afectar a segundos y a terceros, ¿verdad? Entonces, ser cuidadosos al momento de decidir si abandono un proyecto, si abandono el trabajo, si renuncio a una actividad, decidir en todo sentido, desde si salgo en una noche que quizás sea de alto riesgo, desde si acepto a salir a cenar o al cine con alguien que no es mi pareja, el cuidado al momento de tomar una decisión o de realizar algo. Responsabilidad también es cuidarse de sí mismo y de los demás. Y yo subrayo la palabra expresar, porque realmente expresar el sentimiento de compromiso, cuando uno expresa algo, es porque lo damos a entender, lo decimos, lo demostramos. No solamente lo dejamos a la imaginación, a la suposición, a que deberías de darte cuenta, ¿verdad? De que yo te quiero, deberías de darte cuenta que yo te cuido, sino que realmente tener la oportunidad de que se note, de poderlo expresar, el sentido de compromiso que nosotros tenemos con nuestra familia al momento de ser responsables. Alguien que es responsable, obviamente, es cuando nos toca asumir las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y en el ámbito legal, en el ámbito del derecho, la responsabilidad se refiere a la obligación legal de responder por las necesidades o por los daños que una acción genera en los demás. Es importante, acuérdense que la psicología menciona que las necesidades básicas del ser humano es amor, seguridad, pertenencia, ¿verdad? Según una pirámide que ustedes la pueden googlear, la pueden buscar, la pirámide de Maslow. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que esas necesidades aplican para todo ser humano, ¿verdad? Para todo ser humano, ya sean en nuestra infancia, adolescencia o en nuestra adultez. Necesidades, y no solamente necesidades, sino que también responsables de los daños o las consecuencias que hasta cierto grado desarrolló nuestra acción. Sin embargo, quizás olvidemos todos los conceptos que vimos anteriormente, pero hay algo que a mí me encantaría que nos quedara claro en esta mañana y que quizás si dejamos guardadas en una memoria temporal y quizás muy, muy a corto plazo, que no nos acordemos en la noche, de qué esta escuela para padres, me encantaría que quedara por lo menos esta diapositiva grabada en nuestra mente de manera permanente. Que responsabilidad en sí es tener la habilidad para responder. Responsabilidad para mí es la unión de esas dos palabras,
de tener la habilidad para responder efectivamente ante X o Y situación. Es eso, responsabilidad, es tener la habilidad para responder. ¿De acuerdo? Ahora bien, el rol parental es el papel que juegan los padres en la crianza, en la protección y en la educación de nuestros hijos. Son tres palabras claves y por eso se las subrayo en amarillo, porque obviamente sí, sabemos y tenemos claro que la crianza corresponde al papá, pero muchas veces delegamos protección solamente a uno de los padres. A veces delegamos la protección solamente para mamá o solamente que corresponda a papá, y realmente es el rol parental como tal. Todas las figuras de mamá o papá tendríamos que estar atentos a proteger la integridad física, emocional, social de nuestros hijos. Y considerar también que en todos los aspectos de la vida necesitamos protección. Aún cuando el estudiante, cuando el niño, cuando el adolescente tiene un celular que nosotros creemos que puede ser de uso muy privado, ¿verdad? Pero realmente ahí también tendríamos nosotros que demostrar protección y no dejar, hay aplicaciones que controlan el acceso a ciertas páginas, que nosotros tendríamos que tener conocimiento de ellas, y yo sé que ya han habido charlas de escuela para padres con respecto al tema de cómo cuidar a nivel de tecnología, cuáles son los accesos permitidos o no permitidos que debe de tener un menor de edad. Entonces, protección en todo sentido, ¿verdad? En su seguridad física, emocional, social, en todo sentido. Y también en el ámbito de educación, porque nosotros muchas veces confundimos erróneamente y creemos de manera tácita, de manera espontánea, que la educación corresponde al colegio, corresponde a la escuela. Y realmente no, estamos equivocados. La educación no es sinónimo de formación académica. El colegio, es cierto, la escuela, el colegio, la psicología menciona, y todos sabemos que es un escenario, es una plataforma en donde también el niño, niña, adolescente aprende valores, aprende tolerancia a la frustración, aprende competencias sociales, aprende todo eso. Y eso es parte de la educación. Pero obviamente el pilar fundamental de la escuela o del colegio, kinder, preparatoria, lo que sea, netamente es la formación académica de la persona. Entonces la educación va más allá. La formación es una esfera nada más de todo el sistema de educación. Entonces no podemos creer o equivocadamente pensar que la educación corresponde a las cuatro paredes de una institución, ¿verdad? Entonces, realmente, estas tres palabras, la crianza, la protección y la educación de nuestros hijos, son las esferas que tendríamos nosotros que trabajar como malabares para que no se nos caiga ninguna, para poder en algún momento cumplir con el rol parental que nos corresponde. Son las competencias y habilidades que los padres deben de desarrollar para llevar a cabo con éxito el cuidado y desarrollo de sus hijos. Esta parte es importante porque también de manera automática consideramos que las competencias y las habilidades son iguales, son sinónimos. Y fíjense que no. Las habilidades vienen siendo como algo aptitudinal, algo que naturalmente fluye en mí, pero llegar a ser competente en una habilidad lleva un proceso, lleva un tiempo. Yo puedo tener la habilidad, por ejemplo, de correr. Tengo mis piernas adecuadas, sanas, tengo la destreza para poder coordinar el movimiento de cómo correr, cómo poner una pierna, después la otra. Tengo la habilidad para correr. Pero llegar a ser competente y llegar a tener la capacidad de correr una maratón, no puedo. Tendría entonces que formar y que trabajar en mí dentro de un entrenamiento adecuado, mente, cuerpo, todo lo que corresponde para poder entrar a la maratón y desarrollar esas competencias necesarias de resistencia, de concentración a nivel físico, de pulmones, de todo, ¿verdad? Entonces, tener la habilidad no nos hace llegar a tener la capacidad o no nos hace llegar a ser competentes. Llegar a ser competentes y poder desarrollar esa habilidad lleva trabajo. Y eso es lo que muchas veces no estamos dispuestos o no queremos, o lo dejamos simplemente dentro de un deseo y ese deseo no lo convertimos en una decisión. A veces yo quisiera, pero realmente no lo hacemos, no lo convertimos en una acción. Esto por una parte. En el sentido de la parentalidad, obviamente,
es el rol como tal de actividades desarrolladas por madres y padres para cuidar y educar a los hijos. Ese es el rol de parentalidad como tal. En sí, el rol que nosotros cumplamos como padres no va a depender de la estructura o de la composición que nosotros tengamos como familia. No depende de si tenemos una familia muy pequeña, monoparental, de padres separados, una familia homoparental. No depende de la composición como tal de la familia, sino que depende de las actitudes, del comportamiento que una persona o que todo el núcleo familiar tiene para poder interactuar en todas las relaciones materno-materno, infantiles y filiales. Entonces no depende en sí de que si solo está mamá en casa, si está ausente papá, no depende de si solo está papá, no depende si estamos criados o si somos nosotros los abuelos que están tomando el rol de parentalidad, que no es lo ideal, ¿verdad? Que lo sabemos, pero no depende de la composición de la familia como tal, sino de las aptitudes y de los comportamientos que los miembros de la familia tienen para poder relacionarse a nivel interpersonal. Porque debemos acordarnos que realmente tendríamos que tener conciencia que nosotros fuimos criados en un siglo XX, ¿verdad? Pero estamos educando personas que nacieron ya en un siglo XXI. Entonces sí es necesario tomar en consideración eso, que hay cambios muy significativos, muy notables, tanto a nivel de tecnología como a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, en todo sentido. Entonces sí tendríamos que tomar en consideración esa parte. Cada uno de nosotros parece tener una forma y predisposición para poder ejercer de padre o madre, siguiendo, obviamente, patrones aprendidos, modelos, hábitos adquiridos en nuestra infancia y también en nuestra adolescencia. Y obviamente, nuestra tarea entonces sería romper el ciclo, ¿verdad? Si nosotros estamos o fuimos criados dentro de un ambiente de violencia, dentro de un ambiente en donde quizás no fue el más favorable para que nuestro desarrollo psicológico fuese sano, para llegar a tener un bienestar mental, una salud mental, tendríamos que romper el ciclo. Y según lo que menciona esta imagen, sí se puede. Tendríamos que colocar una barrera de lo que fue nuestro pasado y decir, ok, mi futuro me necesita, mi pasado ya no, ¿verdad? En ese sentido, de que estar arrastrando situaciones del pasado que marcaron nuestra vida, créanme que no es sano, y ustedes saben que no es sano, ¿verdad? Porque una cosa, la psicología menciona que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable, es natural, es una emoción de la cual ninguno de nosotros se salva, ¿verdad? Y yo siempre uso la frase dentro de mis consultas que realmente nadie sale ileso de la infancia, nadie. Todos tenemos algo que contarle a un psicólogo. Igual mis hijos van a tener algo que contarle a alguna psicóloga, a algún psicólogo. Todos. Nadie sale ileso de la infancia. Siempre vamos a tener situaciones que nos han provocado dolor, independientemente de lo bien que querramos hacer o cumplir el rol parental. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, así de sencillo. Poner como excusa y como escudo, como máscara, esa imperfección de decir yo así soy, así voy a morir, realmente es un error, porque realmente sí está comprobado de que cada uno de nosotros puede romper el ciclo de cómo en algún momento fuimos criados y cómo queremos criar, o cómo tenemos la información y la mente un poco más abierta de cómo criar, ¿de acuerdo? Entonces sí podemos romper ese ciclo. Desde un punto de vista evolutivo y también educativo, el rol parental debe de asegurar la supervivencia, su crecimiento sano, ¿verdad? Supervivencia en todo sentido, desde lo más básico, desde cuidar que no coma tanta comida chatarra, promover que haga ejercicio y evitarles el sedentarismo, fruta, verduras, el cuidado de sus vacunas en tiempo y forma, en el año que le corresponde. Eso hacemos como padres. Otro es, a nivel evolutivo y educativo, es aportar el clima afectivo y de apoyo emocional, que realmente el adolescente, el niño, la niña, nuestros hijos puedan sentir que hay calidez en el hogar y no solamente una convivencia a nivel material, de pedir y poner la mano para poder recibir algo material, sino que también un apoyo emocional.
Estimular la capacidad para relacionarse de forma competente en su entorno físico y social. Sí, es necesario que cada uno de nosotros tengamos el desarrollo de competencias personales para poder también sembrarlas, motivarlas, estimularlas y desarrollarlas a nivel de nuestros hijos. ¿Cómo podríamos nosotros entonces llegar a ser padres 5 estrellas? 5 estrellas, obviamente perfectos, no, pero sí intentando desarrollar cada una de las competencias que merecen o que necesitamos para poder desempeñar muy bien el rol de padres. Repasemos entonces el concepto de habilidad y capacidad. Habilidad me puede fluir o automáticamente se me asigna al momento de ser un papá, una mamá. Pero la capacidad parental es otra historia, es desarrollar esa habilidad y convertirla en competencia. Habilidades que nosotros tenemos, obviamente, son los modelos de crianza, que generalmente hay 4. Yo sé que ya han recibido charlas y escuelas para padres sobre el estilo de crianza, en donde podríamos mencionar que está el autoritario, el democrático, el permisivo y el negligente, ¿verdad? Hay escalas para medir el estilo parental y para verificar qué tanto porcentaje yo estoy siendo autoritario, qué tanto estoy siendo permisivo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces estamos queriendo ser los mejores amigos de nuestros hijos y abrimos el campo para que ellos puedan actuar de manera de rayar al punto de hacerlo de manera irresponsable, ¿de acuerdo? Entonces los modelos de crianza, les repito, aproximadamente 4: autoritarios, democrático, permisivo y negligente. Entonces tendríamos que ver cuál de esas habilidades está mayor desarrollada o puntúa más alto según nuestro estilo parental. Automáticamente también participamos en las redes sociales de nuestros hijos. Ahorita estamos participando como un rol social en las redes sociales de la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente es un rol ya asignado al momento de que nosotros nos convertimos en papás. Y hacer uso de recursos comunitarios, en el sentido de estimular la parte social y efectiva de las iglesias, los gimnasios, los parques, esos son los recursos comunitarios, ¿verdad? Pero además, esas son habilidades ya dadas, a veces orgánicamente y a veces culturalmente asignadas al momento de que somos papás. Pero el desarrollar la capacidad o desarrollar las competencias y trabajar en esas habilidades para convertirlas en 5 estrellas lleva un trabajo, lleva un proceso. Y las capacidades que deberíamos de tener como padres abarcan un bienestar psicológico en general, abarcan que deberíamos de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y la psicología menciona que la inteligencia emocional comprende 3 áreas: cómo nosotros percibimos una situación, percibimos a nivel de sentidos, olfato, gusto, oído, el poder en algún momento tocar, todo. La percepción abarca todos los sentidos. Cómo nosotros percibimos, cómo nosotros comprendemos y cómo nosotros nos comportamos, regulamos nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estamos trabajando en desarrollar esa habilidad de relacionarnos mejor con nuestros hijos, tendríamos que tener claro los 3 componentes de la inteligencia emocional: cómo estoy percibiendo, cómo estoy comprendiendo y cómo estoy actuando, ¿de acuerdo? Y entonces la inteligencia emocional se relaciona con esto que tengo por aquí, que son los recursos emotivos, cognitivos y conductuales de los padres. Que mis emociones realmente estén amarrados con mi forma de pensar y que obviamente si yo siento y pienso de manera parecida o de manera consonante y no disonante, obviamente mi conducta se va a ver reflejada también en consonancia con lo que yo siento y con lo que yo pienso. Si yo digo que te amo, yo tengo que demostrarlo con hechos, con acciones que te amo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo y si yo siento, porque la otra persona no necesariamente sabe lo que yo estoy sintiendo, pero de acuerdo a mi conducta, de acuerdo a mi comportamiento, yo tengo que demostrar cuál es mi forma de sentir y cuál es mi forma de pensar. Entonces, sí tendríamos nosotros, cada uno de nosotros, que desarrollar esa inteligencia emocional, porque
Una cosa es el deseo y una cosa es convertirlo ya en una decisión. Querer ser y convertirnos en lo que queremos ser. De estos recursos emotivos y cognitivos se desprenden estas tres variables que yo tengo acá, que dice dar respuestas adecuadas y adaptadas según la etapa, porque no podemos ejercer disciplina, la misma disciplina, con un niño de 3 años a con un adolescente de 14, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, adecuadas y adaptadas según la etapa de edad de nuestros hijos. Tener la capacidad de vincularnos en todo sentido, a nivel emocional y no solamente a nivel material. Que créanme que yo recibo muchos adolescentes que me llena de dolor cuando en algún momento las historias de vida es de ausencia parental, que nos hemos enfrascado mucho en el trabajo, en cumplir con lo económico, en pagar deudas, en pagar facturas y realmente nos hemos dejado solos. Es doloroso escuchar historias cuando ellos sienten más vínculo emocional con una niñera que ha estado con ellos 8 años a que con una mamá y con un papá ausente. Es sumamente doloroso porque se les ve el sufrimiento que han tenido. No lo han gestionado de manera sana y sufren en ese sentido. Entonces, tener la capacidad de vincularnos no solamente es a nivel emocional y de ser proveedores, sino que tener la capacidad de vincularnos a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel social, dedicar tiempo. Entiendo perfectamente lo difícil que es, lo entiendo. Los horarios de nuestros trabajos son extensos, la demanda laboral es cansada, pero realmente si tenemos la habilidad, también tenemos la responsabilidad de desarrollarlo en competencia. Y una cosa es el tiempo de calidad que nosotros podemos entregar a nuestros hijos. También deberíamos de desarrollar la capacidad de empatía. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque se nos olvida cómo en algún momento yo sentía cuando tenía 14. Se nos olvida el miedo que me daba cuando yo tenía 10, cuando tenía 7. Se me olvida la emoción que sentí cuando tuve mi primer beso. Se me olvida la emoción que sentí cuando me regañaron y me insultaron o cuando me hicieron bullying en la escuela. Entonces, tener esa capacidad de ponernos en los zapatos de alguien más, de sentir y recordar lo que yo pude haber sentido antes y poderlo en algún momento gestionar, de decir, ok, quizás sea parecido a lo que yo sentí cuando tenía esa edad, pero se nos olvida muchas veces lo rebeldes que fuimos, los pícaros que fuimos, los astutos que fuimos para mentir, se nos olvida lo débiles que fuimos en cierto momento y dejamos de promover esa empatía con nuestros hijos. Entonces sí es importante que trabajemos en eso, en desarrollar una mayor empatía. Y fíjense que es importante que nosotros tengamos en consideración la diferencia de ser simpáticos y ser empáticos, porque muchas veces rayamos en estar celebrando todos los logros de nuestros hijos para promover en ellos simpatía y caerles bien y adularlos y convertirnos en mejores amigos. Entonces somos más simpáticos que empáticos. Entonces realmente la simpatía va más orientada a caer bien, pero la empatía va más orientada a sentir lo que en algún momento está sintiendo nuestro hijo o hija. Es necesario que nosotros desarrollemos la competencia del bienestar psicológico. Muchas veces creemos que recibir una terapia no es para nosotros y nos enfrascamos en la rutina que tenemos que hacer en el día a día y sí, realmente quizás superamos algunos problemas porque realmente el ser humano no está hecho para vivir el sufrimiento, no está hecho para eso. Y al final, a lo largo, quizás logramos resolver cierta problema que se nos presentó. Sin embargo, resolverlo no significa que lo hayamos hecho bien. Puede ser que el problema haya desaparecido, pero no necesariamente resuelto de la mejor manera, de manera efectiva. Entonces sí tendríamos que considerar
medir si realmente estamos o poseemos un bienestar psicológico a nivel en general, en todas las áreas de nuestra vida. El punto 2 dice desaprender para aprender. Y yo sé que sabemos que desaprender cuesta más que aprender. Desaprender es hacer cambios aún en nuestra estructura orgánica cerebral, conectar nuevas neuronas, hacer nuevas sinapsis, mostrar un nuevo camino en esos surcos que tenemos de pensamiento a nivel de la masa cerebral como tal. Cuesta desaprender, es enseñarle otra ruta de pensamiento que si estábamos trabajando como en piloto automático, de responder de esta misma frase, con la misma frase siempre, de utilizar las mismas palabras, de generalmente decir siempre y nunca. Y son palabras que deberíamos de evitar. Es que nunca me haces caso. Es mentira. Si hay oportunidades en que nos hacen caso, si hay situaciones en las cuales nosotros decimos, wow, increíble, se portó bien, ¿verdad? Entonces, dejar de utilizar, desaprender en ese sentido, de dejar de utilizar las palabras siempre lo mismo, nunca tal cosa, nunca me prestas atención, siempre te comportas mal. Desde ahí, desaprender y quitar de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestras emociones, esas dos palabras, avanzaríamos bastantes. De dejar de utilizar en todo momento la palabra siempre y la palabra nunca. ¿Para qué? Para afrontar retos y asumir responsabilidades. Y también desarrollar competencias de ser una red de apoyo social para las transiciones vitales que cada uno de los hijos tiene. Dentro de la carrera de psicología hay unos planes de estudios que tienen una clase que se llama intervención en crisis. Y esta clase tiene un contenido bien interesante en el sentido de que menciona que en cada una de las etapas de nuestra vida vamos a encontrar crisis, vamos a encontrar problemas. Y hay crisis evolutivas, hay crisis circunstanciales, crisis que no está en nuestras manos cambiar, que simplemente se nos presentan. Para algunos la menopausia es una crisis bastante álgida, preocupante, pero para otros no. Entonces va a depender, de acuerdo a las experiencias de vida, que de acuerdo a las transiciones vitales, si lo que estamos pasando se convierte en un problema o simplemente en una circunstancia temporal, ¿verdad? Pero deberíamos nosotros de desarrollar la competencia de ser una red de apoyo para nuestros hijos. Función parental, pues podríamos mencionar unas 3 o 4 a nivel, por ejemplo, de protección, que es velar por el buen desarrollo y crecimiento de los hijos. A nivel afectivo, obviamente, proporcionar un entorno que garantice el desarrollo psicológico afectivo del niño. A nivel de estimulación, pues buscar y aportar escenarios que desarrollen su potencial como seres humanos. Y yo sé que lo hacemos, yo sé que ustedes lo hacen. Promueven el karate, promueven la natación, promueven el fútbol y estimulan y aportan esos escenarios para que puedan nuestros hijos desarrollar un potencial humano, ya sea en las artes o ya sea en lo deportivo o en lo tecnológico. Cuando atiendo niños y cuando atiendo adolescentes, muchas veces ellos vienen siendo como el motivo de consulta. Sin embargo, al paso de las semanas, al paso de las sesiones, muchas veces quien queda en terapia es la mamá o es el papá, ¿verdad? Porque muchas veces la raíz está en los progenitores y la consecuencia o el efecto de esa raíz está en el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, muchas veces traen al niño porque es el problema, supuestamente, pero al final y al paso de las sesiones nos damos cuenta que el problema tiene otra raíz y que el comportamiento negativo o malo o no deseado de nuestros hijos realmente está depositado en otra fuente, es otra fuente realmente y somos nosotros a veces los que tenemos como padres el problema. Y una de las preguntas que surgen en las sesiones terapéuticas es esta, que si nosotros como padres podemos ser el mejor amigo de nuestros hijos, ¿qué creen ustedes que podemos responder? Todos los extremos son malos, ¿verdad? No ser amigos y ser su mejor amigo también es malo, ¿verdad? Todos los extremos son malos. Entonces tendríamos que buscar siempre un punto de equilibrio en el cual pudiésemos tener situaciones de amistad y en las cuales netamente no existe la situación de ser el mejor amigo.
La relación ideal entre padres e hijos debe estar basada en el respeto y también en la autoridad, en saber que existen ciertos límites. Y es importante que nosotros tengamos claro que nuestro rol no es ser el mejor amigo. No podemos cumplir ese rol y no podemos o no tenemos la potestad de invadir ese rol. ¿Por qué uso la palabra invadir? Porque realmente nuestros hijos necesitan personas con las cuales puedan hablar sin tapujos, sin condiciones, sin sentirse que van a ser regañados, que van a ser juzgados. Gente con quien reír a carcajadas sin que le digan, no, las señoritas no se ríen así. Y que no, tapate en algún momento o trata de no abrir tanto la boca cuando te lanzan una carcajada, ¿verdad? O no grites tan fuerte, no seas vulgar, no seas estridente, ¿de acuerdo? Entonces, gente con quien reír, gente con quien contar, personas que enriquezcan su vida. Y enriquecer no solamente es que esas personas van a aportar cosas positivas, ¿verdad que lo sabemos? Enriquecer es también, enriquecer su vida es también situaciones amargas, situaciones en las cuales nuestros hijos van a llorar, situaciones en las cuales se van a sentir vulnerables ante el maltrato de alguien más, ante el chantaje emocional de un novio, de una novia, ante el chantaje emocional supuestamente de una mejor amiga, ¿verdad? Pero que realmente esa mejor amiga está disfrazada, ¿verdad? Y que muchas veces está cuestionando su actuar, creyendo o haciendo ver de que es por su bien, pero realmente está dañando su autoestima. Yo sé que hay casos así, sé que los conocen. Entonces, no podemos cumplir ese rol y no podemos invadir ese rol, porque no nos corresponde ser los mejores amigos de nuestros hijos. Pero acuérdense, el equilibrio entre ser amigos y el equilibrio entre ser el mejor amigo. Sin embargo, nuestro rol, pues obviamente, es ser padres. Otra de las preguntas es cómo poner límites sin llegar a perjudicar. Porque si en algún momento tenemos un estilo de crianza muy autoritario, sabemos que se perjudica. Hay consecuencias negativas en base a ese estilo de crianza. Para poder en algún momento poner límites, deberíamos de tener mensajes bastante concretos. Establecer realmente qué es portarse bien. No dejarlo muy elevado, sino que llegarlo, como quien dice, a aterrizar en el sentido de saber qué es lo que esperamos de nuestros hijos. ¿A qué nos referimos con qué es portarse bien? ¿A qué me refiero? Como por ejemplo, los pies fuera del sofá, que no hables gritando, mantener la habitación ordenada, o sea, son puntos bastante focales, bastante de checklist que nosotros pudiésemos en algún momento determinar para establecer qué es portarse bien. Entonces necesitamos explicar primero qué significa eso de bien, qué es lo que yo estoy esperando. Entonces, la anterior era que nuestros mensajes deben ser concretos y que también nosotros deberíamos de usar frases positivas para poder pedir las cosas. Los niños y adolescentes responden mejor a normas y límites que se expresan de forma afirmativa en lugar de negativa. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos decir? Ven y ayúdame, vos, cipote, ¿verdad? Lo pudiésemos colocar en una forma de decir, necesito ayuda, ¿me puedes acompañar? ¿De acuerdo? O tal vez él está ocupado y decirle, no invadir, sino que decir, ¿puedo ayudarte en algo? O puede volverlo a intentar. Y una frase que a ellos les gusta escuchar, pero que nosotros se lo decimos muy poco, es la frase de tienes razón. Creemos que no debemos de decirlo, pero sí tenemos que decirlo. Muchas veces ellos tienen la razón y no está mal si nosotros se lo expresamos. Ser consistentes en los límites. Ser consistentes es obviamente que si yo doy una orden el día lunes, esa misma orden se tiene que mantener el día viernes, ¿de acuerdo? Sin embargo, ser consistentes en los límites, pero también hasta cierto punto dar alternativas. A pesar de que no debemos ceder, sí podemos proponer un abanico de oportunidades en las cuales nosotros pudiéramos enseñarles a negociar, ¿de acuerdo? Dentro de las posibilidades que nosotros consideramos que están bien, ¿de acuerdo? Para llegar y estar dispuestos a ser flexibles según las órdenes o límites que nosotros queremos poner en ese momento. Entonces, sí es necesario tener alternativas
para que en algún momento desarrollar en ellos también la competencia de la negociación. Espérate, ¿cómo es? Perdón. ¿Qué clase de carro? Otra de las preguntas ¿La llevas en el carro? es cómo lograr que este chico, que esta chica me obedezca. Veamos, pudiésemos mencionar Te prestan que es importante que nosotros separemos la actitud que consideramos negativa de la persona y dejemos de utilizar frases como, por ejemplo, eres malcriado, eres enojado, eres colérico, eres rebelde. Entonces, una cosa es el comportamiento y otra cosa es la persona. Entonces, si yo digo, eres enojado, eres amargado, estoy vinculando esa emoción con la persona. Y créanme que no siempre es así. Porque una cosa es que yo demuestre una conducta amargada, que yo demuestre mal mi enojo, que yo demuestre mal mi comportamiento, a ser yo el comportamiento. ¿De acuerdo? Me doy a entender, no sé si me doy a entender, pero realmente es separar la actitud de la persona. Una cosa es lo que él o ella hace y otra cosa es lo que él es. ¿Quién es ella? ¿De acuerdo? Entonces no podemos, o dejemos por favor de usar esa frase de decir, sos un amargado, sos un rebelde, sos un malcriado, sos un mal hijo. No es eso, no necesariamente tendríamos que hablar así, sino que aprender a desaprender, era lo que hablábamos al inicio, que es necesario desaprender cosas que en algún momento ya tenemos marcados como malos hábitos, en el sentido de poder cambiar también hasta nuestra forma de hablar. Y es necesario también darle cierto control de la situación y mostrar un escenario de posibilidades. Dar reforzamiento en el sentido de que en psicología mencionamos que existen dos tipos de reforzamiento y que nosotros podemos reforzar una conducta cuando ha sido favorable, ha sido deseable, es algo que nosotros esperamos y queremos fortalecer. Entonces, el tipo de reforzamiento positivo implica que el niño, el adolescente, puede obtener algo deseable inmediatamente después de mostrar una conducta adecuada. ¿Cómo qué tipo de reforzamientos? Los elogios, los abrazos, las estrellas, los juguetes, el paseo por el parque, llevarlo al restaurante que quiere comer. Ese es el reforzamiento positivo, dar algo, un premio. Sin embargo, volvemos y es necesario que pongamos el equilibrio en este punto, porque muchas veces estamos premiando conductas que realmente es su deber hacer. Y dejamos entonces a un lado de promover responsabilidad en ellos, de tener la habilidad para responder, en el sentido de que hay cosas que según la edad les corresponde hacer. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces debemos de tener en consideración que el reforzamiento positivo tiene que ser con actividades o comportamientos o con actitudes que realmente no estén amarradas a su responsabilidad o a su deber como tal, a su deber como niño, como niña y como adolescente. Entonces, no premiar por cosas que ya se sabe que tienen que hacer, sino que simplemente por actitudes que queremos en algún momento reforzar, que no sean necesariamente un deber. Negativo es un sistema por el cual se pretende conseguir una conducta determinada, pero en este caso se le llama negativo en el sentido de que nosotros como padres eliminamos un estímulo que a él no le gusta, que le resulta desagradable. Que por ejemplo, si obtuvimos una conducta favorable en esa semana y a él le disgusta tener que lavar los trastes de la cena, los platos, las cucharas, ollas y todo lo demás, le eliminamos ese estímulo a manera de premio, ¿verdad? En ese sentido yo le digo, ok, este viernes pues lo voy a hacer yo. O este viernes te voy a extender tu toque de queda para usar el celular, ¿de acuerdo? Eliminar algo que es desagradable para él. Estilo parental según el adolescente. Hay una escala que yo tuve la oportunidad de aplicarla dentro de una institución educativa y los resultados fueron muy negativos y no negativos en el sentido de que bueno, es lo malo, lo encontramos lo malo y que le vaya bien, sino que negativo en el sentido de que se detectó un problema y se trabajó después en el problema, ¿verdad? Entonces al final el inicio fue negativo, pero después la conclusión fue favorable. Esta escala
Mide el estilo parental según la percepción del adolescente y mide por lo menos mide 4 o 5 áreas o 5 dimensiones. Uno de ellos es el afecto y comunicación. Se refiere a la expresión del apoyo y afecto por parte de los padres y su disponibilidad a la fluidez de la comunicación con ellos. Entonces, el adolescente necesita sentir el afecto y percibir que hay comunicación. Percibir que hay comunicación no solamente es tener pagada la mensualidad de la escuela, no solamente es tener el dinero para la actividad extracurricular, no solamente es tener el dinero para que vaya al salón a ponerse una queratina el fin de semana. Es afecto, no es provisión como tal, es comunicación, no es tener una regla de mandatos y de normas y de límites, es comunicación y es afecto. Uno de los ejemplos de la escala de las preguntas es este que está abajo. Dice, si tengo algún problema, ¿puedo contar con su ayuda? Se les preguntó a los adolescentes se les hizo esta pregunta. Y los resultados fueron totalmente bajos. Otra de las dimensiones en esta escala es que si el adolescente percibe que se le da promoción a su autonomía, a su independencia, esta dimensión evalúa en qué medida el padre o la madre animan a su hijo para que tenga sus propias ideas y tomen sus propias decisiones. Obviamente sabemos que no son mayores de edad, pero hay ciertos puntos en donde sí tendríamos nosotros que tener la responsabilidad de promover en ellos la competencia de negociar y de tomar una decisión y saber las consecuencias que va a llevar esa decisión. Pero si nunca dentro del ambiente familiar ensayamos esos escenarios, obviamente ellos van a ir neófitos, novatos, incompetentes a un mundo laboral, a un mundo social en la cual nunca han ensayado tomar una decisión. Y es ahí donde los volvemos más vulnerables para poder ser presa de alguna influencia negativa que pueda estar en su entorno. Acuérdense que entre más protegemos, desprotegemos. Repito, entre más protegemos, desprotegemos. Entonces, sí es necesario promover un grado de autonomía, de independencia, y yo sé que algunos lo están haciendo bien. El ejemplo de esta dimensión es que se les preguntó a los adolescentes, me anima a que diga lo que pienso, aunque él y ella no estén de acuerdo. Entonces, si realmente le damos la oportunidad de poder expresar sus emociones o sus preguntas. Otra de las dimensiones que ellos mencionaron es que si tenían el control conductual, si estaban siendo controlados conductualmente. Esta dimensión se refiere al establecimiento de límites y a los intentos de los padres por mantenerse informados sobre el comportamiento de sus hijos e hijas fuera de la casa. El ejemplo es, pone límites a la hora en que debo volver a la casa. Y fíjense que no había tanto un problema a nivel conductual porque se detectó que en dicha institución lo que había más era un estilo negligente, en donde el adolescente estaba siendo orientado por una televisión, por un programa por una red social, por unas aplicaciones o por juegos, pero realmente no había un control conductual en esa experiencia que les estoy mencionando. Puede ser que nuestro caso sea totalmente diferente, pero no habían límites claros y realmente habíamos estado siendo muy permisivos en esa etapa de vida. Después obviamente se trabajó en ello. Esto sí estaba alto. Fíjense qué incongruencia. Lo conductual no necesariamente estaba siendo controlado, pero lo psicológico sí. Evalúa la utilización por parte de padres y madres de estrategias manipuladoras como el chantaje emocional y la inducción de culpa, por lo que es una dimensión claramente negativa. En este sentido, se detectó de que había bastante control psicológico en el momento de que manipulábamos a nuestros hijos diciéndoles que Dios te va a castigar, el día que yo me muera, te vas a arrepentir de lo que has hecho conmigo. Frases que realmente ya habíamos escuchado antes y que más bien las estamos repitiendo en este siglo XXI, pero que no necesariamente aplican para nuestra realidad. Entonces, usar el control psicológico, ya sea utilizando la religión, las amenazas, el chantaje emocional, la manipulación, realmente es una dimensión totalmente peligrosa, es negativa.
El grado de revelación, revelación con V, no con B, ¿verdad? Indaga sobre la frecuencia con que los adolescentes cuentan a sus padres, revelan a sus padres asuntos personales por propia iniciativa, no por chantaje, no por manipulación, sino que porque realmente ellos desean contarlo, revelarlo, platicarlo. Por ejemplo, le cuento lo que hago en mi tiempo libre. Y obviamente, como se les está promoviendo también la autonomía, ellos deciden qué quieren contarnos y qué no. Y yo sé que nos hemos llevado algunas sorpresas cuando pasado el tiempo ellos nos vienen a contar sus historias y fíjate, mamá o papá, que yo hice tal cosa en aquel tiempo. Y nosotros, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y con quién estabas? Y empezamos a querer indagar más. Pero realmente es decisión o iniciativa personal del adolescente o del niño tener un grado de revelación. Pero obviamente, padres, para que ellos puedan tener el grado o el deseo de revelar su comportamiento, sus pensamientos y sus emociones, tendrían que tener un plato servido, una mesa servida para poder sentarnos y escuchar. Tendrían que tener un tiempo y no solamente tener que esperar que mamá o papá llegue a las 10 de la noche cuando realmente ellos ya no quieren ni hablar, ¿verdad? Ya están metidos en sus actividades y realmente ya no tienen tiempo para poder tener la iniciativa de querer contarnos qué hicieron en el día o en el tiempo libre. Entonces, si queremos que ellos nos cuenten sus cosas, tendríamos que tener nosotros tiempo para poder escuchar sus cosas. Y por último, la dimensión del humor. Esta salió tan baja, les cuento, que realmente es no sé, se nos convirtió como en una señal de alerta en promover actividades graciosas y en promover el buen humor en la familia. Esta dimensión indica en qué medida el adolescente considera que sus padres muestran optimismo y también el buen sentido del humor. Y esta es una de las preguntas de la escala. Casi siempre es una persona alegre y optimista. Y realmente encontramos que los padres nos comportamos de manera muy fuerte, severa, amargada, triste, opaca, con poco optimismo y la mayoría de padres, yo sé que hay algunas excepciones, y sin sentido del humor. Y realmente vamos a poner la diferencia entre el humor negro, que puede en algún momento llegar a ridiculizar a nuestro hijo, y el buen sentido del humor, en donde no me estoy riendo de él, sino que me estoy riendo con él, ¿verdad? Entonces, deja de ser graciosa nuestra broma cuando se convierte en burla. Deja de ser gracioso nuestro chiste cuando yo lo estoy utilizando con la intención de dañar y de reírme de él y no con él, ¿verdad? Entonces, decir, no, yo tengo buen sentido del humor, pero tendría que ver si realmente es un sentido del humor ácido, tóxico, negro, grosero, hiriente, ¿verdad? Y que quizás yo lo esté proyectando como bueno y haciendo cosquillas cuando realmente él no quiere tener y sentir cosquillas, y más bien es un abuso, ¿verdad? Entonces, habría que medir y analizar, sentarnos un ratito a ver qué sentido del humor estoy promoviendo en mis hijos y dentro del ambiente familiar. Si aplicáramos esta escala dentro de nuestra escuela, ¿cuáles consideran ustedes que serían las respuestas de nuestros hijos? ¿Cuáles serían las dimensiones en las cuales tendríamos que trabajar y reforzar? Sería bien interesante. Y la escala, pues, se las voy a pasar al Departamento de Psicología para que ellos puedan tener la oportunidad de hacer, si les permite la institución, de hacer algún estudio para que puedan tener después de esos resultados un efectivo plan de trabajo. Terminamos, padres. Esta frase que dice, sana antes de que tengas hijos, así tus hijos no tendrán que sanar de tenerte como madre o padre. Es importante, pero realmente la estamos leyendo un poco tarde porque ya tenemos hijos, ¿verdad? Sin embargo, la pongo como cierre en el sentido no como para decir, ya no tengo esperanza, debí sanar emocionalmente antes de ser papá, antes de ser mamá. No lo pongo en ese sentido, lo coloco en el sentido de tener una visión optimista y de tener una visión propositiva y no arrastrando el pasado. Recuerdo esto ahorita. Una de las teorías de los teóricos de personalidad en psicología
menciona que el ser humano que es sano emocionalmente tiene que ser más propositivo y no estar siendo empujado por el pasado. Menciona esta teoría que el ser humano tendría que buscar sentimientos maestros. ¿A qué se refiere sentimientos maestros? Él menciona, este teórico menciona, y ustedes lo pueden buscar, se llama Gordon Allport. Él menciona que los sentimientos maestros podrían ser de dos tipos. Podría ser una filosofía de vida, que nosotros nos amarremos a una filosofía de vida y que si la creemos, que la actuemos también, y pudiéramos entonces leer cualquier filósofo, ¿verdad? Descartes, Platón, Sócrates, todo lo que en algún momento ellos intentaron encontrar o explicar el sentido de la vida humana. Y entonces, uno es la filosofía de vida y otro es la filosofía religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, un adulto sano mentalmente necesita de sentimientos maestros. Esos sentimientos maestros pueden ser filosofías de vida común, cotidiana, y filosofía religiosa. Entonces, si se va a agarrar de una filosofía religiosa, utilícela a favor, no la utilice en contra, no la utilice para manipular, no la utilice para culpar, ni para culparse. Utilícela de una manera propositiva, enfocada en una solución, moviendo su fe, enfocada en una salida, ¿de acuerdo? Y si va a encontrar entonces una filosofía de vida, actúe de acuerdo a esa filosofía de vida cotidiana. En el sentido, por ejemplo, de decir, ok, la felicidad personal es buscar o promover el bienestar personal, el bienestar común de alguien más. Si ser feliz, si me mueve a mí, la felicidad personal me mueve o se mueve cuando yo veo que alguien más está alegre, que está contento, pues esa es una filosofía de vida también. Buscar mi felicidad promoviendo la felicidad de alguien más. Está bien, no está mal. Si en algún momento ver sonreír a alguien a mí me llena, me place, me entusiasma, me da felicidad, me da alegría, esa puede ser una filosofía de vida. Buscar el bienestar del prójimo para poder también estar bien yo. ¿De acuerdo? Entonces, sana antes de que tengas hijos, así tus hijos no tendrán que sanar de tenerte ellos como madre o como padre. Suena bastante negativo, pero no quiero dejar esta ventana cerrada en el sentido de que, bueno, ahora ya no hay nada por hacer, que Dios nos ampare, ¿verdad? Sino en el sentido de que nunca es tarde para sanar nuestras heridas. Nunca es tarde, aunque tengamos hijos, de poder cambiar, de hacer un parteaguas, un antes y un después de recibir terapia. Entonces, en caso de que necesitemos ayuda de un terapeuta, ayuda de un pastor, ayuda de un sacerdote, ayuda de un señor que vende en una pulpería y que tiene una filosofía de vida bien genuina, pues busquemos sanar esas heridas que nosotros hemos tenido, ya sea del pasado o de este presente. ¿Para qué? Para que realmente estemos evitando herir a nuestros hijos en este presente. Terminamos, padres.